nuevamente al curso básico del sistema de nómina. El día de hoy vamos a ver captura de empleados, captura de afectaciones y listado de nómina. Comenzamos con la captura de empleados. Para dar de alta a trabajadores tenemos que ir al menú Trabajadores en la opción Catálogo. Aquí nos va a mostrar la ventana del catálogo de nuestros trabajadores y podemos comenzar a capturar empleados. Damos clic en el botón Alta. Nos va a mostrar la ventana para configurar los datos del trabajador, comenzando con la clave. Si necesitan modificarla, pueden hacerlo antes de dar clic en algún otro campo. Si no, podemos respetar la que nos da el sistema por default. Al dar clic, por ejemplo, en nombre, el sistema nos va a pedir la nómina y el periodo en que lo vamos a ingresar. Seleccionamos la opción nómina y ponemos la nómina a la cual vamos a ingresar al trabajador. Damos a aceptar y en la parte de abajo se coloca el periodo. Por fecha de ingreso el sistema da la inicial del periodo, pero nosotros podemos cambiarla a la fecha que esté dentro del periodo. Por ejemplo, el día 5 o el día 10 de enero. Si nosotros vamos a dejar por default la del sistema, simplemente la devolvemos. En la parte de abajo, fecha de antigüedad. Si nosotros tenemos la fecha de antigüedad anterior al ingreso del trabajador, ya sea porque están empezando a usar el sistema, pues pueden colocar la fecha que tenía anteriormente, por ejemplo. Si no, simplemente la fecha de antigüedad quedaría con la misma de la fecha de ingreso. Damos clic en aceptar y con eso nos pide el sistema que si confirmemos la información, que si lo vamos a ingresar a la nómina 1 en el periodo 1 y si la fecha de ingreso y de antigüedad están bien, le decimos que sí. Y aquí nos va a empezar a pedir los datos. Vamos a comenzar a capturar nombre, apellido paterno y materno. De nuestros datos de nuestro trabajador, lo que podemos colocar también sería la nacionalidad, el lugar de nacimiento y el email. Esto en caso de que quieran enviar los recibos de los trabajadores una vez que ustedes timbren. Otros datos como calle, colonia, delegación, entidad federativa son simplemente informativos y no nos afectan en nuestro timbrado. Del lado derecho los datos importantes son RFC, IMSS y CURP. Estos datos sí son validados por el PAC para poder timbrar a nuestro trabajador, entonces también es necesario que los capturemos y que estén de manera correcta. Una vez que capturamos estos datos, podemos pasar a la siguiente pestaña, en generales. Aquí la primera opción es antigüedad, es el botón para cambiar la antigüedad en caso de que nosotros nos hayamos equivocado. El sistema nos manda un mensaje de que estamos a punto de cambiar y que si deseamos continuar, le decimos que sí y podemos capturar una fecha de antigüedad distinta en caso de que no la hayamos colocado bien. Simplemente le damos OK y la antigüedad se modificaría. En puesto, este también es un dato informativo, podemos colocar el puesto del trabajador o bien dejarlo en blanco. La siguiente opción es banco. Aquí vamos a empezar a llenar los datos con los catálogos que ya creamos. Por ejemplo, el de banco, si damos clic nos va a mostrar los campos que ya capturamos. Seleccionamos el que le vamos a asignar al trabajador y le damos a aceptar. Se va a mostrar la clave del banco y el nombre. Damos clic en el siguiente botón, categoría, y aquí nos va a mostrar el catálogo que ya dimos de alta. Seleccionamos, por ejemplo, la segunda categoría y el sueldo que tiene esta categoría se le va a asignar al trabajador. Pasamos con la siguiente, departamento. Damos clic y asignamos al trabajador a algún departamento. Finalmente, en prestación, el sistema le da por default la prestación de ley. Si nosotros deseamos cambiarla, simplemente damos clic en el botón prestación y podemos seleccionar la prestación superior que ya capturamos. Seleccionamos, damos a aceptar y ya estaría asignada al trabajador. En la parte de abajo viene Afore. Si nuestro trabajador tiene este dato, podemos colocarlo. Es simplemente informativo, al igual que los datos de contrato como son tipo, número, la duración, la fecha de inicio y el horario, jornada y contrato, la entrada, salida, el contrato y la jornada. Estos datos son informativos y ya depende si los capturan o no. Del lado derecho superior tenemos el tipo de salario y se muestra como fijo, variable o mixto.
En este caso, el trabajador tiene un tipo de salario fijo. En la parte de abajo tenemos un turno laboral y nos muestra matutino, diurno, nocturno, mixto o vespertino. Lo dejamos como matutino. La siguiente opción es jornada reducida. Si tiene una jornada reducida nuestro trabajador, simplemente cambiamos así y lo configuramos. Si no, dejamos como nos lo muestra el sistema. La siguiente opción es tipo de pago. Aquí si desglosamos tenemos efectivo, depósito, pago electrónico, cheque, dispersión, interbancario, clave, efectivo, cheque u otro. En este caso vamos a dejar pago electrónico. Este dato no se muestra en el recibo. Cuando nosotros timbremos vamos a ver una clave diferente. Más adelante cuando lo timbremos les voy a mostrar. En la parte de abajo nos muestra la clave de banco interbancaria. Si nosotros asignáramos el tipo de pago interbancario nos activaría esta casilla. Como tenemos pago electrónico no está habilitada. Posteriormente tenemos cuenta bancaria. Este dato es informativo y lo podemos colocar a 10, 11 o 16 dígitos. Sin embargo, si lo capturamos, aunque sea informativo, cuando está capturado el PAC valida que esté a ese rango para que pueda ser timbrado. De lo contrario va a mandar un mensaje de que no está bien y tendríamos que o colocarla bien o quitar el dato. Posteriormente viene el dato de clave. Clave y banco están condicionados. Si por ejemplo ustedes tienen banco, el dato de clave no debe ser asignado. Y por el contrario, si ustedes asignan una cuenta clave, deben dejar en blanco el dato de banco. Entonces aquí tendrían que seleccionar una u otra. En la parte de abajo podemos ver los historiales. En este caso tenemos bancos, departamentos, categorías y prestaciones. Estos historiales únicamente nos muestran los datos que nosotros hayamos asignado a nuestros trabajadores si es que tienen cambio de alguno de ellos y se irían guardando en cada catálogo. Aquí por ejemplo, historial de bancos, historial de departamento, un historial de categoría y finalmente el historial de prestaciones. Continuamos con la siguiente pestaña que es CFDI. En la pestaña CFDI podemos encontrar los datos útiles para el timbrado. En este caso son contrato, jornada, entidad federativa, régimen y tipo de pago. Si alguno de estos datos no está asignado, no es posible timbrar. Entonces, en cada uno de nuestros trabajadores tendríamos que colocar el contrato. En este caso, por ejemplo, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, la jornada, entidad federativa. Aquí se muestran de acuerdo al catálogo del SAT las entidades de Canadá, México y Estados Unidos. Seleccionamos un tipo de régimen, seguido de tipo de pago. Seleccionamos la clave que nosotros deseemos. No hay ningún inconveniente, en el PDF no se visualiza esto por requerimiento del SAT. Una vez que asignamos nosotros los datos, podríamos continuar con la pestaña Sueldos y Salarios. En la pestaña Sueldos y Salarios, del lado izquierdo vemos el primer campo con la clave, la fecha y el importe. En este caso es el importe del sueldo diario del trabajador. Esto asignado por la categoría a la que nosotros lo colocamos. Esa categoría tiene un sueldo de 250. En la parte del lado derecho tenemos el factor de integración. Aquí de igual manera tiene la clave, la fecha en que se dio de alta y el factor. En este caso el factor es superior porque las prestaciones que le asignamos al trabajador son superiores. En la parte inferior del lado izquierdo tenemos el campo para poder dar de alta más registros en caso de que sea necesario. Si por ejemplo nuestro trabajador en algún momento tiene un incremento de sueldo, simplemente tendríamos que dar clic en el botón de más, se agrega un nuevo campo, colocamos la fecha del cambio de sueldo y colocamos el nuevo importe. Damos clic en la palomita negra para guardar ese nuevo valor. Esto en caso de que nosotros agreguemos un campo nuevo de salario diario.
Del lado derecho tenemos el valor del salario diario integrado. En este caso, abajo tenemos la captura manual del salario diario integrado. Si por ejemplo ustedes no activaron la casilla de que el sistema calcule el factor de integración en los parámetros de la empresa, aquí tendrían que calcular de manera manual el salario diario integrado activando esta casilla y dando clic en el botón SDI. Aquí de igual manera nos van a aparecer los registros que ya tenemos y con el botón de más ustedes agregarían un nuevo campo colocando la fecha de cambio, la fecha de presentación y el nuevo valor de salario diario integrado. Guardarían con palomita negra y después con palomita verde para poder dar de alta ese nuevo registro. Continuamos con la pestaña altas bajas. Aquí prácticamente se muestran los movimientos de nuestros trabajadores. En este caso nos da la clave, la nómina, la descripción, el periodo, la fecha de inicio, el movimiento inicial, fecha fin en caso de que tuviera, el movimiento final, la causa y la fecha de presentación en caso de que sean dados de baja. Si por ejemplo nuestro trabajador tuviera un movimiento de baja y posteriormente lo volviéramos a ingresar, aquí tendría otro renglón en el cual estaría la información con ese nuevo ingreso. Es importante que por ejemplo si ustedes en algún momento se equivocaran de la información, no eliminar ningún renglón ya que estaríamos dañando la base de datos. Aquí podemos pasar a la siguiente pestaña que es cálculos. En la pestaña cálculos vienen prácticamente definidos los campos que están en los parámetros de la empresa activos. Cada que demos de alta a un trabajador, esos campos, como se los había indicado, se van a mostrar activos aquí, como son cálculo del IMSS, cálculo de PTU, cálculo de aguinaldo, subsidio para el empleo e impuesto anualizado. Si ustedes quieren activar o desactivar alguna de las opciones, simplemente vienen al trabajador, dan clic en la opción modificar y en la pestaña cálculos, activan o desactivan si no es necesario esa opción para el trabajador. En la parte de abajo podemos ver la pestaña Infonavit. Si nuestro trabajador tuviera un crédito de Infonavit, aquí vendríamos a configurar el préstamo. La primera opción que nos pide es número de préstamo. Nosotros tendríamos que colocar el número de acuerdo al Infonavit, la fecha de inicio, en este caso la fecha en que les vamos a comenzar a hacer el descuento, y finalmente en la parte de abajo el valor del descuento. El valor del descuento depende del tipo de descuento. Por ejemplo, si nosotros tenemos la opción porcentaje seleccionada, entonces tendríamos que colocar el porcentaje que le vamos a descontar. Sería 10% de lo que es el salario diario integrado del trabajador por los días del periodo. Ese sería un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos cuota fija, sería un valor que siempre le vamos a descontar. Por ejemplo, 200 pesos en cada periodo. Y esto es lo que le haría el descuento con cuota fija. Y la última, que es cuota fija UMAS, anteriormente llamado veces salario mínimo, tendríamos que colocar el valor que nos proporcione el Infonavit para realizar ese descuento. Nosotros colocamos el valor del descuento proporcionado por el Infonavit, seleccionamos cuota fija UMAS y el sistema automáticamente calcularía ese factor para descontar el crédito en el trabajador cada periodo. La siguiente pestaña es vales de despensa. Aquí cuando damos clic nos muestra simplemente el tipo, el número de cuenta y tarjeta. Estos datos son informativos para poder generar un listado de los vales de despensa en caso de que nuestros trabajadores tengan. Aquí tendríamos que configurar cada trabajador para poder generar el listado. Impuesto por compensar. La siguiente pestaña nos muestra el dato de impuesto. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un ISR del trabajador por acreditar, se aparecería en esta pestaña y nosotros tendríamos que indicar la nómina de inicio y el periodo en que se lo vamos a compensar. Esto generalmente cuando tenemos un ajuste anualizado, el sistema nos da el saldo en esta pestaña y nosotros tenemos que configurar nómina de inicio y periodo de inicio. La siguiente pestaña, aguinaldo. En esta pestaña, cuando nosotros calculamos el aguinaldo, el sistema llena los datos de los días de gratificación
cuánto importe tiene de gratificación anual y qué impuesto se le va a descontar. Estos datos se llenan automáticamente cuando se hace el cálculo del aguinaldo mediante el sistema. La siguiente pestaña es PTU. Aquí el sistema muestra un acumulado de los días del ejercicio anterior y el sueldo acumulado del ejercicio anterior. Estos datos los toma desde su ejercicio, por ejemplo, 2018 y los traslada a un ejercicio 2019. En su ejercicio 2019 verían esta información y al calcular el PTU, el sistema les va a mostrar un importe de PTU y el impuesto que le calcule. Estos datos se llenan automáticamente al calcular el PTU. Si ustedes, por ejemplo, tendrían un acumulado de días y un acumulado de sueldos, ya que venían trabajando anteriormente en algún otro sistema, pues podrían capturar de manera manual esos días y ese sueldo para que cuando calculen con el sistema PTU les dé el dato de importe e impuesto. Muy bien, la siguiente opción es firma. Aquí simplemente es un campo adicional para colocar una firma. Y bien, observaciones. En caso de que nosotros tengamos que colocar observaciones acerca de nuestros trabajadores, simplemente venimos aquí y hacemos nuestra anotación. En la siguiente pestaña, incidencias, aquí se muestra un control de las faltas, incapacidades o vacaciones que hayan tenido nuestros trabajadores a lo largo del ejercicio. Por ejemplo, si en el primer periodo tuviéramos una falta, el sistema aquí en lo que es el campo de faltas tendría en qué nómina, en qué periodo, qué concepto se utilizó para la falta y la fecha. Lo mismo con las incapacidades y con los días de vacaciones. Esto nuevamente les indico, sería un listado del control de incidencias. La siguiente pestaña, documentos. Aquí, por ejemplo, si nosotros tuviéramos algún documento de nuestro trabajador, como un CV, podríamos agregar el archivo simplemente dando clic en más y se adjuntaría al trabajador. La siguiente opción sería integración a cuenta fiscal y bancos. Si nosotros tenemos esos sistemas, podríamos configurar la integración y esto se vería en el curso avanzado del sistema. Una vez que nosotros llenamos toda la información de nuestro trabajador, podemos checar que todo esté bien y después dar de alta al trabajador simplemente en la opción guardar. Una vez que damos, podemos seguir capturando más trabajadores. Una vez que terminamos de capturar a nuestros empleados, simplemente volvemos a la pestaña generales y podemos ver el catálogo de todos nuestros trabajadores. Si ya no necesitamos capturar más empleados, simplemente salimos. Ahora vamos a capturar las afectaciones de nuestros trabajadores. Para ello existen varias maneras. La primera es en el menú cálculo, en la opción afectaciones y la opción trabajador. Damos clic, nos va a pedir la nómina y el periodo. Seleccionamos la nómina que deseamos, nos va a asignar el periodo, damos clic en aceptar. Nos va a aparecer una ventana con las afectaciones de nuestro trabajador. Aquí lo que podemos hacer es simplemente calcular, o bien si tenemos más conceptos que agregar, damos clic en el botón de más, nos muestra un nuevo campo, damos clic, nos muestra 3 puntos suspensivos, damos clic, nos muestra el catálogo de los conceptos y seleccionamos el que deseamos agregar. Por ejemplo, Infonavit. Lo seleccionamos, le damos a aceptar, se agrega el concepto, se guarda con paloma negra, calculamos nuevamente y en Infonavit nos mostraría el valor con respecto al factor que nosotros le asignamos. Nuevamente damos en aceptar para salir de las afectaciones de los trabajadores y pasamos a la siguiente forma de calcular la nómina. Para ello vamos a cálculo de nómina, damos clic, nos solicita la nómina y el periodo, colocamos y nos calcula a todos los trabajadores que estén en esa nómina. Esa sería la opción para hacerlo de manera global. Si nosotros, por ejemplo, también tenemos la necesidad de agregar un concepto de manera global, tendríamos que ir al menú cálculo, afectaciones, en la opción global afectaciones, insertar. Aquí nos aparecería la ventana
nosotros colocaríamos la nómina a la que deseamos agregar el concepto, el periodo, en inserción, número de trabajador, en la parte de abajo trabajadores. Si nosotros queremos cambiar que se lo asigne a ciertos trabajadores, pues en inicial y final colocamos de qué trabajador a qué trabajador. De acuerdo a la nómina que estamos asignado, van a aparecer los trabajadores que se encuentran en ella. Después, en generales, seleccionamos qué concepto vamos a colocar, en este caso, por ejemplo, bono, y en la parte de abajo, cantidad e importe. Si cada uno de ellos tienen un importe y una cantidad distinta, los datos se quedan en blanco. Y en la parte de abajo, afectación, si es fija o variable. En este caso es variable porque solo se lo vamos a agregar por un periodo al trabajador. Y la acción, reemplazar si existe. Damos clic en aceptar, el sistema carga los conceptos y para verificar vamos a cálculo, afectaciones, trabajador. Seleccionamos la nómina en que agregamos las afectaciones, damos a aceptar y podemos ver que el concepto se encuentra ya colocado. Aquí nosotros vamos a poner de manera manual el importe del bono, damos palomita negra para guardar el valor y F7 o calcular para que se calcule la nómina. En este caso ya nos muestra el importe que hay que pagar y podemos pasar con el siguiente trabajador dando clic en la parte de abajo. Aquí podemos ver que también tiene el concepto de bono, colocamos el importe, guardamos con paloma negra y calculamos. De esta manera ya tendríamos calculada la nómina de nuestros trabajadores. Aquí ya simplemente tendríamos que dar en aceptar para salir, y si ya no vamos a capturar más afectaciones, lo que podríamos hacer sería generar el listado de la nómina. Para ello tendríamos que ir al menú reportes, nómina, listado. Damos clic, nos aparece la ventana para preparar, seleccionamos aquí nómina y periodo, en este caso por ejemplo la mensual. En la parte de abajo, si lo vamos a ordenar por clave, lo dejamos por default. Y en la parte de abajo tenemos otras opciones que configurar. Si las activamos nos podría mostrar datos diferentes, como lo que es el redondeo por dispersión y el salto de hoja para lo que es el neto del listado de nómina. Damos clic en aceptar y una vez que se genera el listado podemos consultar la información. En este caso aparecen nuestros trabajadores asignados a la nómina y en la siguiente página se muestra el total. Una vez que nosotros confirmamos podemos mandar a imprimir o simplemente salir. Con esto podemos terminar el tema de captura de empleados, captura de afectaciones y listado de nómina.